Hola, mi nombre es Alberto, un apasionado por aprender más sobre la conducta humana y por qué la gente piensa lo que piensa y hace lo que hace. A través de este podcast, sígueme para ir aprendiendo por medio de investigaciones, por medio de mentores, por medio de libros, por medio de documentales que he visto y por medio de entrevistas que realizaré a estar cada vez más cerca de obtener este conocimiento. Sé que te va a agradar. Buenos días, bienvenidos a Talento con Valor en otro capítulo más. Aquí que estamos en esta ocasión en una entrevista. Nuevamente me es muy grato y placentero entrevistar el día de hoy a Martín Stringel. Estoy seguro de que a todos nos puede dejar algo de aporte de valor y de conocimiento el día de hoy. Yo también trataré de guiar la plática hacia allá para la gente que quizá a lo mejor le interesen este tipo de temas. Martín es un experto en capacitación y consultoría para empresas, pero mejor vamos a dejar que él nos diga algo sobre él mismo, que se presente, que me digas, a lo mejor en una presentación breve de 1 minuto, quién eres, a qué te dedicas, qué haces y pues ya ahorita más adelante vamos a ir ahondando más en tu historia, Martín. ¿Te parece? ¿Te late? Claro que sí, Alberto, con mucho gusto. Igualmente para mí es un placer, un privilegio estar aquí contigo. Sé que estás iniciando con este proyecto desde hace algún tiempo y creo que puedes sí, sin duda, pues compartir algunas de nuestras ideas y experiencias que puedan agregarle valor a otras personas. Uh-huh. Y sobre mi historia, pues yo te hablaría de una evolución que creo que es un tanto sui generis, ¿verdad? Porque yo estoy en este ámbito mucho por vocación, pero una vocación que encontré un poco tarde. Porque yo originalmente estudié ingeniería bioquímica, me aboqué a la ciencia, me metí fuertemente a trabajar en el desarrollo de nuevos cultivos de especies marinas en tierra y nos fue muy bien durante algún tiempo, pero curiosamente estando en la naturaleza tuve esta inquietud por descubrirme a mí mismo. Entonces empecé a estudiar psicología, desarrollo humano de una forma autodidacta, pero en un entorno muy tranquilo, muy silencioso, que me permitía profundizar mucho. Y despertó esa vocación. Tenía yo mi gente ahí en las granjas y los entrenaba y algunos les enseñaba cosas muy básicas, pero jóvenes que llegaron apenas aprendiendo a leer terminaron con capacidad de manejar una estanquería y generar productividad importante, ¿verdad? Medir parámetros físico-químicos del agua, tomar decisiones en función a esos datos, etcétera. Éramos muy jóvenes, ¿no? Aplicando eso que habías aprendido. Sí. Aplicando. De manera autodidacta. Autodidacta. Okay, ahorita lo... Y me estimuló mucho ver su desarrollo, cómo su autoestima crecía, cómo ellos se proyectaban hacia otros horizontes, ¿verdad? Algunos estábamos en Chiapas, en aquel entonces fue la primera granja en Chiapas de cultivo de camarón. Algunos de ellos se fueron a trabajar a otros estados de la República, en otros centros acuícolas, pues con la idea de que eran pues de los que habían aprendido, pioneros, con mucho conocimiento. Todo esto me inspiró para estudiar desarrollo humano. Entonces me metí a estudiar desarrollo humano. Estudié una maestría de desarrollo humano, después un diplomado muy bonito de desarrollo humano a través del arte, porque como lo hice por pura vocación, no por interés ni por necesidad, iba yo por donde yo quería. Entonces fui formando mi currícula y con el arte descubrimos una herramienta muy poderosa para transformar la neurofisiología humana. Y empezamos a trabajar primero en el sector educativo, desarrollando metodologías para potenciar la inteligencia de niños muy jovencitos, preescolar, primaria baja. Y ya luego lo subimos a primaria alta, secundarias, educación media y llegamos a educación superior. Para entonces yo ya había desarrollado una cierta especialidad en aprendizaje acelerado, que era una corriente importante en ese tiempo, te estoy hablando de los 90s. Okay. Y el aprendizaje acelerado en realidad pues sí tiene todo un bagaje de conocimiento y a mí me consideraban un experto, más que todo por lo que había aprendido con el arte. Uh-huh. Y curiosamente yo empiezo mi carrera como consultor en un congreso internacional de creatividad. Nunca había dado una conferencia ni una plática en mi vida, pero me interesaba. Pero ahí participaste dando
Una ponencia. Una ponencia. Ok, pero no fue como una obra, una cuestión así. No, fue una ponencia acerca de cómo potenciar la integración cerebral para tener un mayor potencial creativo utilizando la música clásica y específicamente una metodología de escucha musical interactiva, que es todo un tema, es un elemento muy sofisticado. ¿Me podés decir brevemente cuál era la tesis de eso? Es decir, o sea, ¿cómo lo presentabas o en qué se basaba esto Sí. o la práctica de lo que hiciste de esto o así? ¿No? Claro. Mira, yo creo que suena muy interesante. Es muy interesante. De hecho, creo que hoy en tiempos en tiempos VUCA, ¿verdad? En tiempos de pandemia, VUCA, pues... Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Correcto. Es muy importante tener altos niveles de alerta o de atención, no del tipo de alerta que nos mantiene asustados, no de la alerta que está lista para que reacciones y corras y te vayas, ¿no? O que ataques, sino un alto nivel de percepción de tu entorno en función de tu capacidad para enfocar bien la atención. Y se ve que en la educación uno de los grandes retos es precisamente la atención. La atención es algo que se maneja de manera muy fácil cuando uno habla de ella, pero no es fácil poner la atención en un punto y sostenerla ahí cuando la atención compite con tantas cosas, ¿verdad? Uno de los grandes retos para aprender es el manejo de la atención. Entonces, este ejercicio, uno de los principales factores que requiere como condiciones que el niño o el adulto, si lo está haciendo un adulto, enfoque por completo su atención en una obra musical de los grandes maestros de la música clásica, que, bueno, no todos pertenecen al periodo clásico, pero en los distintos periodos tienen una estructura, las obras, matemáticamente perfecta, que genera en el cerebro una estimulación que armoniza el cerebro en muchos aspectos. Incluso la propia música en sí calma ya el sistema emocional del niño, que muchas veces, pues, en un ámbito diverso, donde tienes niños que tienen a lo mejor distintas realidades familiares, vienen con distintas cargas emocionales en la mañana. Entonces, de alguna manera, los estabiliza, los estandariza. Y la metodología consiste en que se hagan una serie de escuchas musicales interactivas, así le llamamos, EMI, escucha musical interactiva de obras clásicas. Y esto lo logramos dibujando la música. Entonces creamos una herramienta que se llama partitura del oyente, que no es propiamente una partitura de notas musicales, pero que sí requiere de toda tu atención para que puedas leerla. Por eso está creada para el oyente, y lo que se pretende es que tú interpretes esa obra musical siguiendo esa partitura, pero no moviendo un instrumento ajeno a tu cuerpo, sino con tu propio cuerpo. Solo que para que no se exterioricen los niños, lo hacíamos sentados en un estado de relajación. Previamente se hacía un estado de amplitud de la percepción, o sea, activábamos visual, auditivo, kinestésico. Y mientras escucha la melodía, el maestro va guiando la partitura, son unos trazos, unos dibujos que van viajando por el espacio. Y los niños tienen que dibujar exactamente el dibujo que corresponde, en el momento que corresponde, con el instrumento que entra. Los trazos tienen distintos colores dependiendo de los instrumentos y la obra está fragmentada en sus partes tal como si fuera una partitura musical. De tal forma que la música penetra por el oído mientras es escuchada, penetra por los ojos mientras es interpretada visualmente en ese dibujo y penetra a través del canal kinestésico mientras están dibujando esos dibujitos que se hacen con un gesto. Los niños empiezan a aprender a expresar la música, no están haciendo nada más así con el dedito, sino ves en ellos una expresión de que hay un contacto ahí emocional. Cuando termina ese hecho, el pensamiento de un cerebro así queda completamente en silencio por un ratito, con una amplísima receptividad. Y como estuvieron activos canal visual acá, temporal, canal auditivo acá, temporal, límbico, y canal kinestésico que básicamente abarca el resto de la corteza cerebral, todo el cerebro se prende como un foco al mismo tiempo. Bueno, yo no quería ir a ese congreso, pero me convenció Hilda Weisburd, que es una de las principales autoras de creatividad en México,
Ella, pues encontrarán más de 10 libros de creatividad. Pertenecía yo a una agrupación que se llama la Asociación Mexicana de Creatividad, donde el presidente era Mauro Rodríguez Estrada, nuestro Edward de Bono, autor de más de 50 libros de creatividad, amigo pues también mutuo, y pues me convencieron, ¿verdad? Me forzaron casi, pues fui. Y pues fue la mejor conferencia del Congreso, me pidieron que la repitiera y eso llevó a la otra. Me invitaron a desarrollar un congreso de aprendizaje acelerado, la doctora Linda Kazuga, que en aquel tiempo era de las principales precursoras, y trajimos a gente muy importante, trajimos a gente como Joseph Campbell, una de sus colaboradoras, ahorita se me va el nombre de ella, para que nos ayudaran con el tema de la música. Trajimos gente que estaba iniciando con la capacitación, buscando la estimulación de cerebro total, gente especializada en mapas mentales. Llegamos a traer gente de Venezuela que había trabajado con Edward de Bono cuando él creó el Ministerio de Inteligencia en Venezuela. Bueno, con el doctor Antonio Machado, un montón de gente muy renombrada, sí, la verdad es que son pura gente muy importante del sector educativo. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos algo interesante. Y organizamos 5 congresos internacionales, trajimos gente de todo el mundo a México para que pues, compartiera sus conocimientos con nosotros, y en ese tiempo vino Doug Bolger, un canadiense, tipo bastante brillante, ¿verdad? Un genio que desde muy joven fue un disruptor importante del proceso de capacitación. De hecho, desde nuestra perspectiva en Learn2, que él es el fundador de Learn2, una empresa que tiene 30 años, presencia en Canadá, Estados Unidos y México, a mí me toca dirigir la parte de México, pues tenemos un planteamiento muy claro, y es que la capacitación y el entrenamiento están rotos. Eso ya ha dejado de funcionar para lo que se necesita que funcione, y el aprendizaje es otra cosa. Nosotros no somos una empresa de capacitación, somos una empresa de aprendizaje, y es algo muy diferente. La capacitación viene de afuera para adentro, el aprendizaje surge de adentro para afuera. De hecho, era uno de los temas principales que quería tocar contigo. Sí. Y que ahí van las primeras preguntas que a lo mejor me rondaban por la mente, ¿no? Y es que yo, hablando contigo en el pasado, tú mencionabas 2 cosas interesantes, y aquí es donde me gustaría que las expliques. Tú mencionabas, y ahorita creo que lo acabas de repetir un poco, que existen como sistemas o modelos de capacitación de entrenamiento a la gente que ya están obsoletos, o formas de, como tú dices, de transmitir este aprendizaje que a lo mejor ya está obsoleto, o que está en una etapa en la cual ahorita ya existe algo mejor. Y a lo mejor cómo es como tú detectaste esto, y cómo es como son esos antiguos sistemas que tú mencionas, y cómo es como serían estos nuevos sistemas de aprendizaje que tú ahorita también estás comentando, ¿no? Sí, y qué es lo que estamos haciendo en las organizaciones. Mira, antes que todo quisiera nada más redondear la parte de mi presentación, porque tomé un detour importante hacia el tema de la música, pues porque me preguntaste, pero estuvo muy bien. Sí. Y es que a raíz de esos congresos fue que yo me asocié con una organización canadiense, esta empresa canadiense, y empezamos a trabajar en conjunto, y ya tenemos ahorita 5 años integrados, en donde estamos pues facilitando estos procesos que ellos ya tienen algunos años, pues digamos que innovando, ¿verdad? Y bueno, regresando a este punto que tocas, pues no es novedad para muchos ver cómo nuestro sistema educativo requiere de cambios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Alvin Toffler, uno de los futurólogos de los años 60, que generó algunos planteamientos muy interesantes hacia el futuro, decía que era notable que después de 500 años hubiese 2 cosas en donde si un muerto, una persona que se murió hace 500 años, resucitara de su tumba, se sentiría seguramente tranquilo, ¿verdad? Porque sería algo conocido para él. Una iglesia y un salón de clases. No han cambiado los salones de clases, siguen siendo una persona al frente y un montón de personas escuchando a ese que sí sabe, mientras ese que sí sabe deposita su conocimiento en los que en teoría no saben. Y como sabes, pues nuestras generaciones han venido evolucionando, y los jóvenes de hoy
no están partiendo de cero. Hay estudios serios de neurofisiología que demuestran que un bebé recién nacido hoy, cuando empieza a interactuar con un dispositivo electrónico, hay áreas de su cerebro que se activan que denotan que el niño está descubriendo cosas y está entendiendo el dispositivo. Eso tiene que haber llegado producto de una transmisión que no es de boca a oído, es probablemente a través del DNA. Es una experimentación. Bueno, o sea, pueden ser diferentes factores. Pueden ser muchos factores, ¿no? Ahí está el factor genético, está el factor de la estimulación prenatal. Tenemos un autor también de aprendizaje acelerado que tenía un libro, Dr. Suzuki, que decía: el jardín de niños es demasiado tarde. Es correcto. Entonces te dicen, tienes que empezar a estimular al bebé desde que está en el vientre. Sí, hay estimulación temprana. Y ahí ya empieza a desarrollarse la inteligencia, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, vemos que nuestra educación requiere de un modelo en el cual podamos capitalizar mucho más en el talento y la experiencia que existe, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de adultos, y adultos que conviven en un medio ambiente organizacional en donde ya tienen una trayectoria y una especialización en algo, y que esas especializaciones son complementarias y generan un equipo sinérgico capaz de lograr mucho más juntos que si estuvieran fragmentados. Entonces creemos que un proceso de aprendizaje tiene que ser a través de un ejercicio sumamente participativo, inmersivo, en donde el facilitador ni siquiera enseñe, solamente facilite el proceso de aprendizaje y descubrimiento de los aprendices, pero que haya trabajado en el diseño de esa experiencia de una manera tan detallada y tan profunda que no se requiera que él meta demasiado su cuchara, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas experiencias en donde la gente actúa y resuelve retos muy desafiantes con las puras habilidades que tiene. Y ahí se dan cuenta de sus fortalezas y las cosas que hicieron bien, de las cosas que pueden mejorar. Y en un diálogo cordial, productivo, creativo, pero también, pues digamos, retador, ¿verdad? Empiezan a cuestionar los modelos mentales que les hicieron cometer los errores que cometieron en una dinámica que a lo mejor duró 2 horas, 3 horas, salvando un barco o aterrizando un módulo espacial en la luna, etcétera, etcétera. Después de eso hacen toda una expresión utilizando arte, utilizamos el graffiti para que ellos expresen sus ideas de una manera simple. Después ellos hacen una correlación de estos elementos para determinar acciones. Consideramos que el aprendizaje real debe estar relacionado directamente al cambio. Entonces, con nuestros clientes hablamos mucho del cambio conductual que requiere la gente para lograr un cambio específico en la organización, un cambio específico en el negocio que tenga un impacto en los resultados y justamente el impacto que ellos desean tener o consideran que es importante que tengan ahí. Entonces trabajamos mucho con herramientas conversacionales, utilizamos mucho las cosas que nos ha dado la vida y que a lo largo de toda nuestra vida a veces no hemos alcanzado a desarrollar, como por ejemplo nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de conexión, nuestra capacidad de indagación y profundización en conceptos. Yo a veces me sorprende la dificultad que tienen las personas para formular preguntas. No hablemos de buenas preguntas, solamente preguntas. Sí, ahora, el atreverse en ocasiones a preguntar algo, ¿no? Bueno, atreverse ya es un acto de audacia, ¿verdad? Previo tienes que tener formulada una pregunta. Okay, sí. Y para formular esa pregunta tienes que haber comprendido algo o al menos dudado algo. Dudado de algo, lo cual me parece fantástico. La duda es un ejercicio de aprendizaje fabuloso. Y entonces empieza un diálogo de profundización entre esa gente y empiezan a encontrar causas. Y eso, cuando tú ves en el terreno de la acción, que es el presente, la realidad no deseada, y lo cotejas con la posibilidad de una nueva realidad, en ese momento surge una emoción que nosotros le llamamos pasión por aprender. Que tiene que ver con esta intensidad que toman los grupos en donde los ves dialogando con bien metidos en la experiencia. Y luego eso se traduce en acciones.
Y en las acciones, normalmente pues hay un proceso de implementación. Entonces nosotros lo que hacemos es que acompañamos ese proceso, hacemos ejercicios de impact coaching en el intermedio y de apoyo mutuo. Tenemos algunas herramientas con las que los equipos, cuando son pares o cuando son equipos de 5 o 6 personas, colaboran de forma automática. Ellos ya saben cómo utilizar las herramientas. Y nosotros lo que hacemos es que mientras van avanzando, los vamos proveyendo de modelos digamos, conceptuales que les ayuden a interpretar mejor la realidad o a darle una interpretación más productiva, más funcional. Pero le damos el modelo justo cuando lo va a necesitar aplicar y de una manera tan simple que es completamente lógico. Todos sabemos que los modelos pues son el producto del análisis de alguien muy serio que se puso a analizar la conducta de personas o equipos que hacen algo extraordinariamente bien y luego lo estructura y lo transmite, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es que justo cuando están haciendo eso que tienen que hacer extraordinariamente bien, les decimos, mira, ¿y qué tal si para interpretar la realidad usas estos lentes? Por ejemplo, el modelo U de transiciones para el cambio, que te dice cómo tienes que moverte de la resistencia, de la negación a la resistencia, de la resistencia a la exploración y de la exploración hacia el compromiso. Entonces, ese modelo te indica que tú no puedes llegar de la negación al compromiso sin pasar por la resistencia. Exacto. Y todas las personas, bueno, yo es lo que he visto, tienden a pensar que esto es posible. Saltar de negación a compromiso. Y se decepcionan cuando eso no ocurre. Y cuando ven la resistencia, reaccionan a ella. Normalmente con desconcierto emocional, ¿verdad? Mientras que cuando tú ya sabes que eso va a pasar. Es un camino. Y tienes algunos recursos conversacionales, como por ejemplo el silencio. Un recurso conversacional, el silencio, Martín. Bueno, dime si podríamos conversar si no existiera. Sería imposible. El silencio es fundamental. Entonces enseñamos a las personas el valor de la pausa. Como cuando alguien te dice algo, no es una buena idea responder de inmediato. Aunque creas que tienes la respuesta, porque podría ser que no hayas escuchado del todo bien. Es mejor hacer una pausa, si no escuchaste bien, pedir que se te repita, pero en esa pausa realmente comprender lo que se te está diciendo, que es una pausa de 4 o 5 segundos, y te permite, en lugar de reaccionar, responder acorde a la situación. Y eso puede hacer que si tu respuesta es un best practice, comprobado como funcional para el manejo de resistencia, y lo ejecutas bien, haya más posibilidades de que esa persona se disponga a explorar más el futuro, en lugar de resistirse y querer regresar al pasado. Entonces, creemos que eso es lo que les ayuda a las personas y lo que hace que realmente transformen realidades. Y esos insights, ¿verdad? Esas reflexiones profundas que tienen, eso es el aprendizaje. Y lo pueden transmitir. Y además, lo más interesante que me parece que es útil para las organizaciones es que está íntimamente relacionado a un impacto específico de negocio. Sí, de hecho, se lograrían grandes cosas si cambiamos, al final la competencia es conocimiento, habilidad y actitud, pero se cambiarían grandes cosas si es que le apostamos mucho a la actitud y fomentamos y mejoramos mucho esa parte. Y mejoramos mucho la parte soft. Y te diría otra cosa. Esa definición de competencia es cuestionable. No tiene uno por qué comérsela. ¿Cuál? Para mí el conocimiento es pasado. Uh-huh. El conocimiento es pasado. Si tú hablas de conocimiento, estás hablando de todo. Información que metes como input a tu cerebro. Todo. ¿Sí? Y hay información de muy mala calidad. Ese es un gran punto ahorita en esa época. Es un gran punto y se toma decisiones en base a esta información. Fíjate que yo en su momento di un discurso, ¿verdad? Una ponencia cuando yo estaba apenas en la preparatoria. Estoy hablando de los 2000, inicios de los 2000, y era sobre internet. Y en aquel entonces parte de mi discurso era los problemas de la desinformación que traería el internet, ¿no?
al final, una de las retros también que me dieron es que me dijeron es que hay que pensar en las cosas positivas. Pero yo también les mencionaba, pero también existe una parte negativa, ¿no? En esto de la internet. Y la más preocupante hoy en día es que falta mucha curaduría de verdadero contenido de valor importante, serio, de gente que se haya pasado por la experiencia y que sí nos pueda compartir determinado conocimiento, porque si no te vas a perder en un montón de cosas que no sabemos si son ciertas o si no son ciertas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me agrada el cómo cuestionas, ¿verdad? Que dices, ok, y aunque te pasen de autor una definición, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pero todo es mejorable. Y yo también creo lo mismo, ¿no? Es algo muy hegeliano de decir, ok, tenemos una tesis, esa tesis tiene una antítesis, pero no significa que los sistemas actuales que tengamos sean ya lo último, sino existe un punto de vista, existe otro punto de vista, y el choque de los dos crea la síntesis, ¿no? Que crea algo mejor. Y la sociedad es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo con diferentes cosas, ¿no? Siempre creemos que el sistema político, social, democrático que tenemos a lo mejor es lo último y lo mejor que se puede llegar a tener. La realidad es que no. Y en ese sentido está muy bien la crítica que hacen de, ok, los sistemas educativos, y de hecho es algo que ya sabemos, los sistemas educativos están mal, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorarlos, verdad? Y quizá en el aspecto gubernamental no podemos hacer mucho, pero en el aspecto de, por ejemplo, en lo que nosotros trabajamos más cercano, que es el aspecto de negocio, ahí sí, ¿no? Mucha libertad. Pero también el hecho de que nosotros estemos trabajando con la gente en inteligencia emocional, ya en el trabajo, o en liderazgo, o en actitudes, como tú dices, ya en el trabajo, significa que a nivel sistema educativo no hubo esa intervención desde tan joven, ¿no? Entonces los sistemas educativos también están muy ávidos de cosas nuevas, es decir, sí, siento que hay un rezago, ¿no? Ciertamente. Absolutamente. Y la verdad es triste y más bien como que nos debería de mover a hacer el cambio, ¿no? Porque yo creo que ese cambio sí es posible. Uh-huh. Una de las cosas que nosotros hemos incorporado, fíjate, curiosamente, conocí en la escuela de mis hijas. Siempre procuré pues todo lo que podía invertirlo ahí. Uh-huh. Entonces, en la mejor escuela posible. Es una escuela sencilla, pero con un sistema educativo muy robusto, sólido. Conocí a un experto en bullying, el experto latinoamericano en bullying número 1, mexicano. Okay. Bueno, pues es que México... Y uno lo creería, porque sí, México siendo México. Nos pintamos solos, ¿verdad? Entonces, desarrolló una herramienta para mapear redes sociales. O sea, una red social es un grupo de personas. Sí. Se le llama red social a Facebook porque hay un grupo de personas. Sí, pero no viene de ahí el concepto. Los que estamos enlazados. Exacto. Entonces, lo que hace es un mapeo de la red social y ves los niveles de influencia que tiene cada persona, sea el líder formal o no sea el líder formal, y cómo están las interacciones de la comunicación, dónde se están bloqueando los procesos y cuáles son las personas que están generando el conflicto. No porque la persona en sí sea el conflicto, sino porque tienes que entender dónde está pasando el asunto y qué es lo que habría que ajustar en las personas que están en esa área para desbloquear el cuello de botella. Mira, es impresionante la herramienta y lo consigue con un software en el que las personas responden 4 o 5 preguntas y ves esa dinámica tridimensional en el espacio, lo mueves, el sistema. Oye, es una maravilla. Y con eso lo que él hace es que en los puntos de conflicto da entrenamientos de mediación. Mis hijas están entrenadas en mediación desde los 8 años. Entonces, sí, que era una parte que se había dejado muy de lado, que es la persona que ve el bullying, ¿no? También, es decir, no todos necesariamente tenemos que actuar no sé si es que te está entendiendo esa parte, pero en el bullying existe el bully, el bulleado y la persona que está intermedio, ¿no? Sí. Víctima, victimario uh-huh. y el responsable. Uh-huh. Son los 3 roles que están ahí. Sí. Sí, yo hablaba de que lleva poco tiempo esto de la responsabilidad de un mediador también. O no sé si es que tu concepto vaya hacia otro lado, pero ahorita me lo explicas.
La intención es generar un mediador que pueda desde afuera del conflicto facilitar el proceso. De alguna manera es una preformación de un futuro coach o un futuro mentor. Y mira, lo que me llamó mucho la atención fue cuando una de mis hijas, a una corta edad, me dijo: papá, lo que me estás diciendo no es una observación, es una opinión tuya y es válida para ti, no para mí. A los 10, 11 años, guardé la cartita, porque me lo puso por escrito una vez que me estaba ofreciendo una disculpa porque la regañé, ¿no? Y digo, híjole, yo hay veces que trabajo a un nivel importante de una organización en donde pues todos son profesionistas, muchos con maestría, y en la práctica se les van confusiones entre observaciones y opiniones. Y esto no es menor, porque una observación se basa en hechos y una opinión es subjetiva. Se pueden tener opiniones subjetivas y es válido, pero con esto no puedes decir que estás construyendo una verdad, ¿verdad? Necesitamos cotejar nuestras opiniones mutuas en un ejercicio en el que haya una conciencia de estos procesos para generar las conclusiones o las inferencias que se tendrían que generar. Entonces, digamos que con conocimientos muy sencillos, esto es lo bonito, Alberto, muy sencillos y muy fáciles de aprender, las personas pueden integrar en sí mismos una buena práctica, un best practice, ¿verdad? ¿Qué es esto? Vamos a ver cómo funciona esto en el proceso de aprendizaje a nivel de nuestro cerebro. Hemos oído hablar mucho de las redes neuronales y de cómo todos los conocimientos que tienes bases van estableciendo estas redes neuronales. Y digamos que si uno en un proceso de retroalimentación le cuesta mucho trabajo la empatía, por decirlo de alguna manera metafórica, no es propiamente así, no se ha generado una red neuronal sólida que pueda generar estas sensaciones que pueden dar el insight empático a una persona, ¿verdad? Pero tú le das unos 2 o 3 ejercicios con los que en una conversación, al decirlos, forzosamente entra en una dinámica de empatía. Por ejemplo, pensemos en la resistencia. ¿Te acuerdas que estamos hablando de la resistencia al cambio? Sí, tenemos un líder que no es empático, tiene un liderazgo negativo y queremos cambiar. Así es. Entonces, por ejemplo, antes de todo esto yo les hago algunos ejercicios también que denotan aspectos naturales del ser humano. Uno de ellos es la competitividad. Somos competitivos. Si no fuéramos competitivos, ¿cómo existiríamos como especie? Estaríamos fritos. Tuvimos que sobreponernos a muchas cosas. Pero eso nos generó también un condicionamiento que no necesariamente es útil siempre, ni para todo. O sea, hay que saber diferenciar cuándo sí y cuándo no competimos. Entonces, cuando una persona está resistiendo el cambio, lo que está haciendo es que está dudando del futuro. Dice, no, tú me quieres llevar para allá, ¿y cómo sé yo que eso funciona? A ver, ¿cómo sé que eso va a ser mejor que tú me quieres hacer empático y todas las veces que he sido empático me ha ido re mal. Termino, me dicen que soy cursi o me terminan teniendo una percepción de que soy débil y a lo mejor en la empresa hay una cultura más de la orientación a la tarea y no necesariamente a la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la persona tiene sus dudas y resiste. Yo los pongo enfrente a frente. Le digo, bueno, antes de explicar cualquier cosa, les digo, bueno, vamos a ver, tú ponte aquí, tú ponte allá, tú vas a poner tus manos así como si detuvieras algo, tú por favor estira tus manos, ponlas en las manos de acá, y me acerco al que tiene las manos estiradas y le digo, cuando yo cuente a 3, por favor empieza a meter presión hacia la otra persona, incrementándola. Entonces digo, ok, 1, 2, 3, y empieza a presionar. ¿Y qué crees que hace la otra persona? La que está así. Pues comienza también a empujar para no irse para atrás. Y entonces yo le digo, más. O sea, me pongo atrásito porque el otro no me vea, más. Y mientras más fuerte empuja, más fuerte resiste. Entonces les digo, ¿ustedes creen que presionando a una persona para que cambie, va a cambiar? Después de ese ejercicio. Y empezamos un diálogo. Te das cuenta que no necesariamente vas a lograr que cambie si lo presionas para que cambie. Es muy diferente si entiendes su duda. ¿Por qué no mejor vas a su mundo?
En lugar de seguir aferrado allá en este objetivo que yo quiero lograr y a ver, te empujo para allá como sea, voy a tu mundo. Entonces el enfoque es, no te enfoques en tu mundo y en tu objetivo, ve a su mundo a ver qué pasa. Y la frase que les digo que utilicen es una frase que contiene 4 partes. Lo que tú dices, vamos a suponer que tú me dices, no, pero es que si yo soy empático, las personas de ahí de la empresa me van a considerar débil, porque todos son bastante intensos. Entonces la otra persona primero, recuerda, tiene que hacer una pausa. Entonces, hace una pausa y respira. Considera lo que se dijo y dice, lo que tú dijiste es muy importante para mí. Porque, está, 4 partes. Lo que tú dijiste. Son tus palabras primero, pero aparte está en tu mundo. Me interesa tu mundo, ¿ok? Es muy importante, me interesa, es muy importante. ¿Para quién? ¿Para la empresa? ¿Para el objetivo? ¿Para el proyecto? No, para mí. Es muy importante para mí. ¿Por qué? Y entonces, en el por qué, yo puedo decirte algunos de los aspectos de ti que te hacen relevante para que esto prospere. Y empiezo probablemente a dialogar contigo y a decirte en un entorno más empático, ¿por qué te necesito en ese proceso de cambio? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio que va a obtener el equipo? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el beneficio que vas a obtener tú? Acuérdate que estoy enfocado en tú. Ya no estoy acá en mí. Vamos a tú. Entonces, ¿cuál es tu beneficio? Las personas tomamos decisiones por motivos egoístas. No vamos a actuar si no nos beneficia. Así tendemos a hacer. Cuando la persona ve el beneficio, es mucho más fácil que esté dispuesto a intentarlo. En este proceso hay muchas herramientas o best practices que se tienen que aplicar de manera simultánea. No se aprenden de manera simultánea. Las vas enseñando una por una. Pero aquí tú ya empiezas a aplicar otro best practice muy importante, que es la indagación. Entonces, cuando empiezas a hacer una indagación y encuentras la preocupación de la persona, muchas veces te das cuenta que es una preocupación no necesariamente muy bien fundada, que es una preocupación que se puede resolver con el apoyo de los demás, que es una preocupación que si hacemos unos ajustes no tendría por qué preocuparnos demasiado y es más probable que la persona se mueva hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Ese canal que no estaba formado, cuando yo empiezo a ver, esto me lo han dicho los líderes a los que les enseño este best practice, y me dicen, oye Martín, ¿qué onda con esa frase? Porque al principio piensan que es cursi. Me dicen, Martín, es muy cursi la frase. La he aplicado en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Chile, en todas partes. Y los norteamericanos, donde hay equipos, donde hay chinos, japoneses, de Oriente Medio, de todos lados del mundo, hay un perfil muy diverso. Algunos dicen, yo no voy a hacer eso es muy cursi. De nuevo la frase es... Es lo que tú dijiste es muy importante para mí. Porque les digo, bueno, sí. Pruébala. Hay más, hay variantes, les enseñamos variantes. Pero cuando van y la prueban, me han tocado que me dicen, Martín, que bien funciona. Es increíble cómo las personas automáticamente, cuando están, lo que están esperando de mí es intensidad. Hago eso y hago unas preguntas y bajan la guardia. Bajan defensas. Sí. Y funciona perfecto. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a apreciar la técnica, a apreciarla, a valorarla, y dice, esto me está sirviendo, me está dando beneficios, lo voy a usar más, lo voy a usar mejor, y el canal neuronal empieza a construirse. ¿Qué se necesita? Sí, un líder que esté acompañando el proceso para que no se nos pase, no se nos olvide. Nuestra atención es muy voluble. Al ratito se nos olvidó hacer eso. Más o menos así fue. Ok, sí. Yo lo relaciono también con, por ejemplo, y es algo que yo menciono en los cursos de liderazgo que brindo y que he brindado, es que pues, todos estamos condicionados con algo, ¿no? Para empezar, nuestro mayor condicionamiento está con el dinero, ¿no? Es decir, vamos a trabajar porque queremos un dinero y todo esto, ¿no? Tú vas a estudiar porque vas a tener un beneficio después de ello. El nivel de condicionamiento
más alto es el que no percibimos, ¿va? Por ejemplo, tú vas en la calle a 50 kilómetros por hora y se te acerca un tránsito y aunque el límite sea 60, tú reduces la velocidad o te mantienes en 50, ¿no? Es decir, ya lo haces en automático, no procesaste el hecho de ok, voy a reducir la velocidad para que no me vayan a poner una multa, sino en ocasiones lo hacen automático, o sea, ves un tránsito y reduces la velocidad. A lo mejor ya después, si te pones a pensar, puede ser que sí entres. Pero la gente hace, las acciones que hace siempre las hace por una consecuencia positiva o evitando una negativa, ¿no? Entonces, muchas veces una persona que coloca en una organización con un puesto de jefatura y que aspira a ser líder comienza bien, pero cuando él pide las cosas bien, él las pide de manera asertiva, digámoslo así. Él pide las cosas de buena manera y la gente puede que se tarde en hacer eso 24 horas, esa actividad. Pero un día que el director estaba estresado y lo presionó, comienza a pedir las cosas de mala manera. Y a lo mejor lo hace levantando la voz o tratándolos de manera más fría y en los casos más intensos hasta con maldiciones, ¿no? Lo irónico es que la gente se pone a trabajar más fuerte, ¿sí? Y ese día, en vez de hacerlo en 24 horas, lo hace en ese mismo día, la misma actividad. Vete a saber si con la misma calidad o no, pero la gente lo hace. Entonces, con el tiempo de ir repitiendo esta misma actitud, no para él y su mente consciente, sino para su mente inconsciente hay un beneficio. El beneficio es, yo digo las cosas de manera autoritaria y la gente hace las cosas de manera más rápida, ¿no? Entonces está teniendo un beneficio inconsciente que después de ahí ya existen formas de cómo hacer un liderazgo de una manera diferente, ¿verdad?, al autoritario. Es decir, el autoritario, no les voy a mentir, el autoritario da resultados hasta cierto punto. Corto plazo. A corto plazo, según las investigaciones que se han hecho, lo que se pierde con el liderazgo autoritario es la lealtad, ¿no? Es decir, la gente va a hacer lo que ese líder diga de acuerdo a la organización en la que esté por evitar una consecuencia negativa como puede ser gritos hasta despidos, y ahí está mal la organización definitivamente. Pero hay gente y hay organizaciones que viven así, ¿no? Pero se pierde la lealtad, es decir, cuando ese líder se vaya de vacaciones, cuando haya la primera oportunidad de irme de esa empresa, cuando consiga algo mejor, me voy a ir, ¿no? Pero muchas veces la gente se va formando con estas consecuencias negativas y positivas, ¿verdad? Es decir, este líder dice, ok, no lo procesa nuevamente, pero si este líder puede que tenga en la cabeza, ok, hago las cosas de esta manera y lo hacen en 24 horas, lo hago de esta otra manera y lo hacen en 12, ¿no? Entonces está teniendo indirectamente un resultado positivo, comillas, para él, ¿no? Y lo que veo aquí también con tu herramienta es, por medio de enseñarles esto y que realmente lo comiencen a probar y a utilizar, el que vayan obteniendo pequeñas victorias, pequeñas consecuencias positivas, en donde ellos ya van diciendo, ok, lo que me están enseñando sí está teniendo un uso práctico y sí estoy obteniendo los cambios que busco en mi gente, ¿no? Entonces, ¿cómo ir buscando esto para ir formando el modelo de liderazgo que finalmente queremos a lo mejor permear cultura en esta organización, ¿no? Pudiera ser así es como yo más o menos lo interpreto, pero lo vas llevando como a pasitos y con pequeñas recompensas para que ellos vayan viendo la ganancia, ¿no? Sí, y además las recompensas, digamos que no necesariamente se las damos nosotros, ¿eh? Y no necesariamente se las dan en la empresa. Ellos las cosechan más por el tipo de conversaciones de las que tuvimos cuando estuvimos en la parte de inmersión. ¿Te acuerdas que hablaba yo de la parte inmersiva? Uh-huh. Que generalmente lo hacemos con algunos eventos que tienen un componente romántico. Cuando hablas de inmersión, ¿te refieres a el día del evento, una actividad tipo lúdica? Sí, ejemplo. Tenemos una que ha ganado algunos premios internacionales, se llama Salvemos al Titanic. Entonces, el Titanic es un evento conocido de manera universal. Ajá. Todo el mundo sabe que existió y que se hundió y que se murió un montón de gente y que no había botes salvavidas suficientes y que creían que nunca se iba a hundir, ¿no? O sea, tiene sus hitos ese evento. Entonces, como sabes, pues se hundió más o menos en el Atlántico Norte, allá en la zona cercana a Canadá.
Y algunas universidades hicieron el proceso de investigación, encontraron los restos del barco y pues se volvió a activar todo, se hizo la película y en todo ese proceso analizaron el liderazgo en el barco. Y se vio que el barco se hundió por una crisis de liderazgo. En realidad el barco no se tendría que haber hundido. Hay reportes que hablan de que había más botes o que podría caber más gente en los botes o a lo mejor organización, no sé. Digo, por desgracia no puedo hablar mucho de lo que sí se puede hacer porque pues echaría yo a perder la experiencia, pero la gente descubre cómo salvarlo ahí. Pero a base de 3 horas de estar inmersos en la experiencia, en donde yo estoy convertido en el Capitán Smith, me he visto con un traje de la época del Capitán Smith y tenemos chalecos salvavidas similares a los de la época, claro, sin los flotadores, nada más la pura tela, sombreros del barco de marino, los planos del barco, cortes longitudinales, cortes transversales, todo para que veas cómo está en la situación. Y un manual de operaciones con todos los recursos. El Titanic era realmente una montaña de recursos. Y muchos de esos recursos pudieron haberse utilizado para que el barco no se hundiera. Entonces, en el inicio, pues yo salgo anunciando el objetivo. Ya hicimos un ejercicio previo de acondicionamiento del grupo. Se sueltan, hacemos un break, entran. Cuando entran, están en el barco. Hay unos kits de emergencia en sus mesas, donde se van a poner todo su traje y demás. Suena una campana muy fuerte. Y a alguien le digo que por favor dé la indicación de manera firme. De pie, por favor, el capitán está en cubierta. Entonces todas las personas se quedan así como, ¿qué está pasando? Y se ponen de pie, se desconciertan un poco. Y les leo el parte. El parte oficial del Titanic de ese año, de las 11:35 de la noche. Tal cual, se los leo. A las 11:35 colisionamos con un iceberg en el lado de estribor. La colisión duró 35 segundos, se rasgaron, todo lo que pasó. Control de daños y demás. Y les digo al final, su misión ahora es tripulación, porque les digo, son la tripulación más excelentísima jamás construida para un barco. Tienen toda la capacidad, tienen más o menos 1:40 para salvar a todos los pasajeros, a toda la tripulación y salvar al Titanic. Buena suerte. Inmersión, neta. Sí, esto nos habla también del cómo cuando llegamos por medio de las emociones y de una experiencia vivencial importante son cosas que olvidamos menos al paso del tiempo, ¿no? Entonces tratas de buscar algo así por ese lado también. Es decir, sí recuerdo varios autores que nos hablan de eso, ¿no? Es decir, para el aprendizaje quieres que dure más tiempo. Obviamente los que hemos pasado por experiencias importantes, buenas o malas en la vida, las recordamos grandemente, ¿no? Y no se nos olvida. Entonces tratamos de buscar también esto. Me lo recordaste cuando dices, entro y menciono el parte, ¿no? Y la gente saca de onda y todo esto. Entonces a lo mejor tratas ahí de como de anclar algo en memoria, de algo que no se olvide, ¿no? Y luego después ya correlacionarlo al aprendizaje que quede al final, pero ese aprendizaje tú lo guías para que sea un aprendizaje de todos. Sí, entonces 2 componentes clave, uno como el que mencionas es la memorabilidad, ¿verdad? Cuando están inmersos y la emoción no tiene que ser linda, ¿eh? A lo mejor están enojados porque no les sale, pero hay intensidad emocional, le llamamos pasión. Entonces no necesariamente es una emoción liviana, puede ser una emoción densa, pero están apasionados resolviendo el tema, ¿no? Entonces primero llegan a que se lo resuelva el capitán, es lo primero que buscan. Y el capitán lo que les regresa son preguntas. Preguntas. Tú te toca, tú puedes, ahí está todo, no me necesitas, resuélvelo. Así es como normalmente sucede cuando se les presenta un reto muy grande en la oficina, cuando llego a acercarme a una mesa de un equipo. Y se quedan pensando, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona esto a su realidad actual? ¿Cómo se sienten ahora? Desesperados. Bueno, empieza a generar un insight y relaciónelo con allá. Ahora, ¿esto te va a ayudar a salvar el barco? Llevas 30 minutos y no llevas acciones. Te queda 1 hora. Y mira
la gente se activa. Entonces, normalmente a los 45 minutos paramos, porque para entonces ya están muy confundidos y es un caos. No todos. Cuando ves un equipo funcional, ya lo salvaron el barco para esa hora. Ok. Y nos vamos con otras cosas. Estamos listos para responder a lo que se necesite. Pero vamos a suponer que están atorados, paramos. Y ahí enseñamos los best practices que les van a resolver el asunto. ¿Qué cosas tú como consultor puedes ver que la gente proyecta en sus acciones en ese tipo de eventos? Es decir, no sé, hablando de proyección, hablando como, o sea, si tú pudieras ver que, no sé, a lo mejor yo puedo percibir desde afuera en sus acciones que a lo mejor hay gente que a lo mejor no se lleva bien o que su comunicación no es la correcta, o a lo mejor puedes ver que el líder es alguien que les infunde miedo, a lo mejor frente a ti no, ¿verdad? Pero a lo mejor cuando ya tú te vas y todo al grupo es alguien que infunde miedo, pero tú puedes ver este tipo de situaciones y analizarlas desde ese día del evento. Es impresionante lo que se ve. Porque se meten. Es lo bonito de la inmersión. Cuando están inmersos, ellos no están pensando en tu opinión acerca de lo que en tu análisis. No, se les olvida que estás ahí. Más bien, te llaman para que les resuelvas las cosas, pero pues como no se las resuelves, ya luego ni te pelan mucho. Entonces, ves, por ejemplo, que en el caso de un líder autoritario, de estos que siempre se hace lo que ellos dicen, ves un equipo mudo. La gente, pues, poco a poco iba ofreciendo alguna que otra idea. Opinando. Pasan 30 minutos, el líder ha hecho todo a su manera y el barco está por unirse. Y a lo mejor la gente sí dijo opiniones, pero él fue un asesino de ideas. Y las matan con una ligereza que dices, Dios mío. Y matan a veces la idea, la buena. La que salva el barco. La que iba a salvar. No, pero con el pero se echan a varias. Es un genocidio de ideas, digamos, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Porque yo les digo, bueno, pues ellos ya salvaron a quién sabe cuántos pasajeros con esta estrategia y con esta otra estrategia. Ellos aquí. ¿Y ustedes cómo van? Sí. Nada. ¿Y se les va a hundir el barco? No. Y ya les enseño los best practices y ya no les alcanza la segunda hora. Se les hunde el barco. Es que y al final se llevan su muy buen aprendizaje. El jefe de todo este grupo de 25, en la mesa que estuvo, se hundió el barco. Las otras mesas lo salvaron. ¿Qué hay ahí? Es que al final nadie es más inteligente que todos nosotros juntos. Esa es una bella idea. Ahora, nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, violentamos el ego de nadie. Somos muy cuidadosos con la gente, en general terminan muy divertidos, pero no dejan de ver la realidad difícil que les complicó las cosas. A la final, creo que también es un ejercicio en el que logran valorar la aplicación de las best practices, porque sí se ve en la segunda parte cómo les funciona y logran grandes cosas. Y luego generan un muy buen compromiso hacia el futuro de aplicar este tipo de cosas con el grupo, ¿no? Normalmente este ejercicio inicia procesos de aprendizaje que pueden durar 2 o 3 días, dependiendo de los requerimientos de la empresa. Nosotros siempre diseñamos a la medida. Ok, muy bien. El entregable que recibe la empresa ya una vez que termine el evento o que tú te retiras, ¿cómo lo describirías? Es decir, al final, tu objetivo final, tu trabajo final al presentarte en este tipo de eventos y hacer este tipo de intervenciones, ¿cuál es o cuál sería? Mira, hay varios entregables y como que yo los analizaría desde distintas perspectivas, porque creo que el entregable que se llevan las personas es un bagaje de herramientas que les facilitan el trabajo y les hacen la vida menos pesada. Ese entregable vale oro. El otro, el que recibe la organización, generalmente es un recuento de impactos. Nosotros en todas las aproximaciones a cualquier propuesta que presentamos, preguntamos cuál es el propósito de negocio. Ok, si quieres hacer esto porque hay unas causas, quieres que esas causas se mitiguen para que los efectos cambien, bueno, ¿cuál es el enfoque de negocio que se quiere lograr? Pues esto, ¿a qué nivel? Porque no es lo mismo aumentar 20% en resultados comerciales que duplicar las ventas en un año. Pero hay equipos que me llegan a mí con ese planteamiento. Y no los duplicamos a lo mejor, pero sí llegamos al 80, al 70%. Entonces, juntos vamos acompañando el impacto de ese deseo. No todas,
tristemente, no todas las empresas quieren eso. Algunas empresas quieren solamente el evento, porque hay que cumplir con un plan. Pero el papelito para gobierno. Sí. Y en otras lo que usamos es una herramienta que hemos desarrollado que se llama Impact Compass, como brújula de impactos, que cada persona cuando aborda el proceso de evolución personal que va a tener en el ejercicio de aprendizaje, hace unos objetivos personales de cambio, desde muy temprano en la experiencia, a mano alzada, malhechones si tú quieres, o sea, un esbozo. Sí. Y conforme va avanzando el proceso, eso se va puliendo. Por ejemplo, si van a aprender algunas herramientas de coaching, generamos una figura que se llama peer coach, que es un coach, un compañero de camino. Un partner. Y se tienen que dar seguimiento a sus mutuos planes. Pero esos planes individuales se orquestan para que se genere un impacto por grupos. A veces es un grupo de 20 personas, pero hay tres áreas del negocio ahí. Son 3 grupos diferentes que quieren 3 impactos distintos y la herramienta nos permite capturar todas sus ideas de cambio desde el inicio y monitorearlas en su avance con los cumplimientos de acciones concretas que los van a llevar ahí, y todas esas acciones deben ser medibles. Y entonces esos indicadores se van registrando en la plataforma y la plataforma al final te arroja el resultado del impacto en ahorro, incremento en productividad, aumento en ventas, aumento de ideas de innovación, ideas de mejora. ¿Un ejemplo de una redacción de este tipo de acciones que dices? Pues mira, normalmente le pedimos a las personas que al redactar describan de manera general su situación actual. O sea, cómo está la situación de lo que quieren cambiar en este momento. ¿Cómo la ven en el futuro? O sea, que generen su visión. Entonces, ¿cómo la estás planteando para el futuro y por qué? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿cuál es tu proceso de razonamiento? Es como una escala de inferencias, pero muy pequeñita, cortita ahí. Y después les decimos, bueno, ok, ya me dijiste para qué lo quieres hacer, ahora ¿cómo lo vas a hacer? Ya que está esa parte, ellos someten la idea. Entonces tenemos un learning coach, el learning coach la evalúa, es una persona que está muy preparada para hacer ese tipo de análisis y les da feedback. Les dice, púlele aquí, quítale acá, agrégale acá, creo que si le pones así va a estar mucho más asertiva, bla, bla, bla. Ya que está aprobada, entonces se les abre una ventana para su plan de implementación. Entonces ponen fechas, acciones con fechas límite, responsables, casi siempre el responsable debe ser la persona. Si hay corresponsables, él es el responsable de que hagan las cosas, porque si no, se queda un cabo suelto y ya no. Y monitoreamos a través de WhatsApp o email esos avances de manera que sean consistentes y al final se mide el impacto y pues, se les presenta en dinero con el tiempo. Tantas horas hombre se ahorraron, tantos miles de pesos, tantos millones de pesos. Tenemos unos datos impresionantes. Bastante padre. Muy bien. No, pues encantado aquí de conocer tu historia, de conocer las implementaciones que haces, los tipos de implementaciones que haces. A lo mejor ya para cerrar, 3 preguntas breves. Son preguntas que nada que ver con lo que ahorita hablamos, pero que son bastante interesantes y que me agradaría conocer tu punto de vista en un ejercicio socrático, ¿verdad? Muy bien, allá va. La primera es, ¿cómo ves al México actual? Y la segunda es, ¿cómo o qué crees que necesita México para dar el siguiente paso? Es decir, independientemente de dónde estemos, en qué posición estemos, ¿qué es lo que tú crees que aportaría a esta sociedad para que mejore, ¿verdad? Si estamos bien, más o menos, o mal, o como estemos. Pero ¿cómo ves? ¿Cuál sería tu análisis de México en este momento y qué es importante para esta sociedad para avanzar? Mira, veo a México ahorita en una crisis producto de los cambios recientes que han habido que pues han sido acentuados por la pandemia. Y tú sabes que en una crisis pues las oportunidades afloran también y por ende creo que ahorita México está en una posición privilegiada en la que puede capitalizar
en las posibilidades de utilizar los elementos más potencialmente productivos que nos ofrece esta crisis para tener muy buenos impactos. Entonces, también veo cosas que son preocupantes, pero creo que si nos metemos en la zona de preocupación, pudiéramos entrar en una dinámica emocional como sociedad, que creo que está por ahí, se siente, de desconsuelo, ¿no? Así como que dices, Chihuahua. Está mal, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí. Incertidumbre acelerada, ¿qué va a pasar con esto, con lo otro? Creo que es muy importante que nos enfoquemos en este asunto desde el optimismo, en primera instancia. En segunda instancia, creo, la segunda pregunta que busca cuál sería el primer paso, pues creo que uno de los pasos más importantes es involucrarse. Hacerse una sociedad más responsable. Yo tuve la oportunidad de vivir y trabajar en Costa Rica por algunos años y me gustaba mucho en la familia con quien yo convivía ya mucho, que era el consultor con el que me asocié en este proyecto. Me llamaba la atención que siempre a la hora de la comida, yo me fui primero y luego ya llevé a mi familia, entonces me quedaba yo en su casa y comía con ellos. Y en tiempos de elecciones discutían, aún con los adolescentes, los proyectos de gobierno de todos los candidatos. Híjole, y cuánta falta le hace a este país. Nosotros no siquiera leímos los proyectos de gobierno, votamos a puro feeling. Me tienes que meter seriedad. O si me cae bien, me cae mal, o si representa un partido u otro. O mis ideas o mis deseos. No estás analizando el proyecto de transformación que plantea, qué tantos pies tiene, ¿verdad? Qué tan aterrizado está y cuál te gusta más, cuál te parece más sensato y más adecuado para el momento actual. Y esas discusiones generan una inteligencia social mucho más sofisticada que la que creo que ahorita estamos conversando. Sí, de hecho, se dice, y esta frase no es mía, se le escucha a Roberto Martínez que decía, platicar o intercambiar puntos de vista en una sociedad polarizada, pues es un acto de rebeldía, ¿no? Ahorita yo creo que México está en un proceso en el cual la sociedad tiene diferentes polos y está polarizada, pero el primer paso es comenzar a hacer este tipo de discusiones, de pláticas, de llegar a tratar de llegar a un conocimiento, un aprendizaje más, ¿verdad? De todo lo que está pasando, pero en vez de eso, pues en ocasiones podemos caer en el ataque y ese tipo de cosas y no, a lo mejor no es lo que sería más productivo, ¿verdad? No lo es, en absoluto. Muy bien. Y me gusta mucho, ya nomás para cerrar y concluir con esto que estás diciendo que es tan importante, como la oportunidad de aprendizaje en el entorno organizacional es un foro fantástico para lograr eso, porque es gente profesional, tengan estudios o no, trabajadora, luchan para sacar adelante a su familia todos los días, y hay virtud en ellos, y lo único que les falta es información. Si le damos buena información y generamos buenas reflexiones juntos, ellos están dispuestos a mejorar porque lo han demostrado durante años. Definitivo. Entonces, hay que tenerles fe. Muy bien. Y última pregunta, solamente para recordar a lo mejor a tu infancia y estas etapas de tu vida. Sí. ¿Cuál era tu superhéroe favorito y por qué? Aquaman. Aquaman, ¿por qué te agradaba? Pues primero tuve un magnetismo con el mar muy fuerte desde niño, pero aparte estudié pues, ingeniería bioquímica en explotación de recursos acuáticos. Entonces viví en la costa y todo, y adicionalmente los animales marinos siempre me han despertado una curiosidad. Soy buzo, me gusta mucho el buceo y las ballenas, los delfines, los tiburones, todos los animales me generaban una atractividad importante, y pues Aquaman se comunicaba con ellos, ¿verdad? Y les hablaba a todos y llegaba. Sí. Pues yo quería ser como Aquaman. Y fíjate que dicen que la mayor creatividad se puede obtener de mezclar dos campos muy diferentes, ¿no? Es decir, tú traes esta onda bioquímica, traes lo que dices de la relación con la fauna marina que te llama la atención y todo esto, lo de la música, que queda intervenir con música, pero por los sentidos, ¿verdad?
y toda la parte de desarrollo humano que ahora tienes, ¿no? Entonces, ese amplio campo de diferentes tipos de conocimientos, imagino que ya cuando tu cerebro se mezcla, pues ya es donde salen las ideas creativas que vimos que ejecutas, ¿no? Entonces es una parte interesante. Digo, yo viéndolo, analizándolo desde acá ahora como psicólogo que saben que soy, entonces me llama la atención, está muy padre. Muy bien, definitivamente me llevo bastante aprendizaje el día de hoy. Un placer haber tenido esta charla contigo, Martín. Si la gente, porque aquí voy a hacer dos opciones, voy a cargar la entrevista completa y voy a cargarla en fracciones, en pequeños fragmentos, pero si la gente te quiere contactar, que por algún motivo te conozca por mi lado, en dónde lo puede hacer, cuál sería, no sé si tengas correo, redes sociales, algún punto de contacto, no sé. Sí, mira, mi correo es martin@learn2.com. El tú es el número. Sí, el número 2. El número 2. Pero fíjate que con Capacitanet, que es una empresa que tú ya entrevistaste, yo tengo una alianza estratégica y de hecho Pati Ortega y yo somos amigos desde hace ya mucho tiempo, ya conoce mucho mi trayectoria y digamos que ella es un representante comercial mío, ¿no? En Monterrey y en muchas otras regiones y la verdad es que creo que es más fácil contactarla a ella. Su correo es portega@capacitanet.com y bueno, pues igual a través de ti, Alberto, también, ¿no? Pues estamos en esta alianza que estamos construyendo ahora y pues si me contactan a través de ti y Pati, pues bienvenido. Sí, no, en mi trabajo personal, pues lo que busco es pues buscar a estos líderes que nos aporten valor en cuanto a estas cosas que debemos aprender para las organizaciones o para nuestro desarrollo personal, individual. Pero pues de la mano con ello, lo que podemos aportar para la gente, para su trabajo, para su desarrollo y la gente que se pueda quedar con esto, ¿no? Entonces, desde la persona que está como colaborador hasta el ejecutivo que en ocasiones tiene que tomar decisiones estando en la gestión del talento. Pero sí, me quedo con mucho aprendizaje de lo que vi hoy de tu parte. Definitivamente, a lo mejor lo más interesante es esta parte que le hace falta mucho al aprendizaje de hacerlo disruptivo, de hacerlo entretenido, de meterle emoción, de meterle algo que marque nuestras vidas, ¿no? Y aterrizar en impactos. Exacto. Muy bien. Un placer, Martín. Gracias. Martín Stringel estuvo con nosotros, Talento con Valor. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Gracias.